sino que también puede reducirse e instalarse en misiles balísticos. Esto permite que el misil alcance el objetivo seleccionado. En pocas palabras, si disparas, aciertas, pero este proyecto requiere inversión del gobierno y no puedes seguir los canales normales. Esta es la razón por la que el senador está implicado para el senador. Siempre que pueda guiar al ejército hacia el futuro, la inversión no es un problema. El proyecto Little Wing tiene dos bases de investigación. El software se desarrolla en Nueva York, mientras que el hardware se fabrica en una fábrica de Denver. Esto es todo lo que sabe el senador. Consciente de la alta probabilidad de que Little Wing cause un desastre, Breacher comienza a actuar de inmediato. Envía a Frances y Carla a Denver para sabotear la fabricación del hardware y evitar que caiga en malas manos. Él y O'Donnell van al Departamento de Seguridad Nacional de EEUS para indagar sobre los métodos delictivos. Antes de separarse para actuar, el grupo decide ir a comer, pero apenas salen del coche, son rodeados por un grupo de motociclistas. Estos no dicen nada, se acercan directamente y les quitan las armas. Con un tono sarcástico, por supuesto, Breacher no va a dejarse intimidar, se abalanza sobre ellos y los ataca. Ellos tampoco son fáciles de enfrentar, pero en unos minutos todos son derrotados. Breacher saca el teléfono del bolsillo del líder y llama a Langston. Él entra un poco en pánico y propone hacer un trato con Breacher si deja de investigar. Aceptará todo lo que quiera. Breacher solo tiene una exigencia: arrojar a Langston desde el avión. Dicho esto, los cuatro se separan para actuar. Frances y Carla van a la planta de fabricación de hardware. Mienten diciendo que son del Departamento de Defensa y que necesitan ver al capataz. Quieren inspeccionar el lanzador de misiles balísticos del proyecto Little Wing. Por desgracia, las dos llegan un paso tarde, ya que la mercancía acaba de ser entregada, sumando un total de 650 unidades. Las dos se dan cuenta de que algo va mal y las persiguen inmediatamente en coche. En la carretera, un camión dobla una esquina y ve a otro coche parado delante. El amable conductor se baja para ayudar, pero es asesinado a tiros por un hombre. El hombre arroja al conductor al bosque y luego abre la cerradura a la fuerza para mirar dentro, donde hay varias cabezas nucleares. Se apresura a informar al hombre con el alias de AM. En ese momento, AM está conduciendo y les dice que sigan el plan original. Resulta que después de que el otro hombre terminara de hablar con Langston, AM fue a la clínica de cirugía plástica y mató al médico y a la falsa secretaria. Se hizo pasar por el médico, compró un coche y lo condujo hasta Nueva York. Por otro lado, el subordinado Oles acababa de colgar el teléfono cuando Frances y Carla le alcanzaron. Los hombres de Oles abrieron fuego de inmediato mientras Oles se alejaba en el camión. Los demás siguieron atacando a Carla. Al ver que el coche no reaccionaba, los hombres se acercaron a comprobarlo. Inmediatamente después, el maletero se abrió y dos personas murieron a tiros del tercero, que se disponía a huir. También fue abatido al instante. Carla decidió informar anónimamente a la policía. Mientras Frances iba a buscar la lista al coche, al ver la lista, no podía creérselo. Tras limpiar los rastros de los dos hombres, se pusieron inmediatamente en contacto con Breacher. Se enteraron de que los 650 misiles de New Age habían sido robados y que en el albarán de entrega aparecía la firma de autorización de Swan, lo que significa que Swan sigue vivo y, además, les ha traicionado. Breacher no puede creer lo que oye. Mientras camina por la calle, dos coches se detienen delante de él y dos hombres se bajan. Breacher los reconoce a primera vista como subordinados de la Boy. Ante su cálida invitación, él accede a subir al coche e ir con ellos al zoológico para reunirse con la Boy. La Boy ha estado investigando a Breacher durante mucho tiempo. Él no culpa a Breacher por planear la eliminación del director, al contrario. La Boy le ofrece una invitación para colaborar. Resulta que él ha aceptado proporcionar financiación a Little Wing. La Boy quiere utilizar este proyecto para atraer a los terroristas internacionales. Él es un político, no un monstruo. La Boy no quiere que mueran personas inocentes por culpa de esta arma, así que ayudará a Breacher y le preparará todo lo necesario. Una vez que haya atrapado a todos, él borrará todos los datos y nadie sabrá que Breacher estuvo involucrado en esos planes. Él no aceptó ni rechazó. La Boy se marchó sin rodeos. En ese momento, O'Donnell llama para decir que la morgue ha devuelto el cuerpo de Calvin y que el funeral tendrá lugar al día siguiente, así que tienen que volver a Nueva York. Al día siguiente, el funeral se celebra según lo previsto. Russo aparece ante la esposa de Calvin y le da un juguete al hijo de Calvin, diciéndole que si ella necesita ayuda, puede ponerse en contacto con él en cualquier momento. Al ver esto, Breacher se acerca a discutir con Russo, cree que a Russo le gusta la esposa de Calvin y sospecha que fue él quien reveló su ubicación. Russo, enfadado, le dice que puede sospechar de él por lo que quiera, excepto por ser un policía corrupto. El padre de Russo era policía y por negarse a aceptar un soborno fue brutalmente asesinado, así que Russo nunca será un policía corrupto. Cuando Richard fue a Boston, estuvo investigando continuamente al Departamento de Seguridad de New Age. Russo descubrió que todos eran ex policías de la ciudad de Nueva York. Langston y varios otros habían sido investigados por asuntos internos. Después de jubilarse anticipadamente, una serie de cargos desaparecieron y rápidamente encontraron trabajo en New Age. Incluyendo a Swan, le advirtió a Richard que antes de sospechar de los demás, se fijara en cómo son las personas de su propio bando. Mientras enterraban a Calvin, Richard notó que algo iba mal y gritó a todos que se tiraran al suelo. Nada más decirlo, una bala rozó el hombro de Richard, sumiendo el funeral en el caos. Richard atrajo el fuego mientras Frances se encargaba de eliminar al enemigo. El asesino, al ver a su cómplice muerto,
huyó apresuradamente en coche. Afortunadamente, Russo apareció a tiempo y llevó a Richard en su coche para perseguirle. Mientras tanto, Richard no paraba de criticar sus habilidades al volante e incluso cogió el volante y pisó el acelerador para subirse a la acera. Esperando el momento oportuno, Richard chocó directamente contra el coche del asesino, le sacó a rastras y le obligó a contarle todo lo que sabía. Russo fue muy cooperativo, giró la cabeza hacia un lado fingiendo no ver nada. El asesino, aterrorizado, suplicaba clemencia a Richard. Sabía que era un sicario contratado por Langston y que probablemente no sabía mucho, así que no le obligó a proporcionar más pistas. Estaba seguro de que Langston aún no le había pagado, así que Richard solo necesitaba que le dijera el lugar donde recogería el dinero. El asesino, muerto de miedo por la paliza, reveló inmediatamente la ubicación y se ofreció a llevar a Richard a recogerlo si era necesario, pero no conocía a Langston en absoluto, porque la persona que le contrató fue un tipo llamado Swan. Richard se quedó de piedra al oír esto. Por la noche, el asesino acudió al lugar acordado para recoger el dinero. Frances expuso su teoría. Tal vez Swan, al trabajar en New Age y ver la oportunidad de ganar dinero, se había unido a ellos y luego, al salir a divertirse con Calvin, reveló algo por descuido que hizo sospechar a Calvin. O tal vez intentó reclutarle, pero Calvin se negó, por lo que Swan llamó a Sánchez y Orozco en busca de ayuda, y como resultado los tres murieron. Si eso fuera cierto, Richard le retorcería el cuello a Swan y le obligaría a decir la verdad. Mientras hablaban, la fábrica explotó y, obviamente, el asesino saltó por los aires hecho cenizas. Los cuatro se reúnen y discuten si es posible que Swan intente matarlos. Russo les trae los resultados de la investigación en la escena basándose en los materiales que quedaron tras la explosión. Se determina que quien colocó la bomba era un experto o había sido entrenado en la materia. Y además dentro, solo estaba el cadáver del asesino. Russo también ha recibido la noticia de que han encontrado el coche de Marlo. Richard decide ir a buscar a Marlo. Russo no les acompaña porque tiene que buscar a alguien con quien hablar. En el coche de Marlo no hay ninguna pista, pero vieron la silueta de Marlo en un supermercado cercano y descubrieron a su hija jugando a un videojuego. Si pudieran averiguar el nombre del jugador, podrían rastrear la dirección IP. Para encontrar el nombre del jugador, deciden volver a casa de Marlo. Su hija podría haber iniciado sesión en su cuenta en otros dispositivos, como una Smart TV. Este método realmente funciona, y los varios logran encontrar el nombre del jugador. Frances iniciará sesión en su cuenta y esperará que la hija de Marlo se conecte mientras tanto. Russo va a buscar a un hombre llamado Marsh para hablar. Está seguro de que él ha traicionado a Richard, porque la única persona que conocía los movimientos de Richard, además de Russo, era Marsh. Marsh no finge más y dice directamente que él solo está siguiendo al bando ganador. Cuando Langston le llevó el dinero, Marsh lo aceptó para evitar ser atacado, y le aconseja a Russo que coja rápidamente el dinero. Russo se siente muy decepcionado por las acciones de Marsh. Por otro lado, después de una noche de rastreo, Frances finalmente encuentra la ubicación de Marlo. Ese lugar está solo 1 hora de viaje en coche de ellos, así que el grupo debe ponerse en camino rápidamente. Marlo estaba hablando con su mejor amigo cuando de repente se encendió el aspersor. El amigo salió al patio a mirar y fue capturado por Richard y los demás y llevado a un almacén. Richard pretendía obligarle a llamar a Marlo, pero este amigo suyo se negaba a cooperar de ninguna manera. Richard no se anduvo con rodeos, usó una botella como silenciador y levantó su arma para amenazarle y obligarle a llamar a alguien. Aterrorizado, el hombre gritó apresuradamente el nombre de Marlo. Marlo corrió hacia allí inmediatamente sin sospechar nada, como su hija estaba en manos del grupo de Richard. Marlo solo pudo sentarse y responder a todas las preguntas. La primera pregunta, ¿por qué les dijo que fueran a un lugar donde había una emboscada? Marlo no sabía nada de una emboscada. Eso pasó cuando Carla vino a preguntar sobre Langston y le obligó a darle esa dirección. A través de las palabras de Marlo, todos se enteran de otra cosa. Swan todavía está tratando de detenerlo todo, pero no saben cómo ella se enteró. Marlo responde que es porque ella misma contrató a Swan, y fue ella quien metió a Swan en el equipo de seguridad. La razón por la que Marlo hizo eso fue porque el equipo de seguridad de New Age era un desastre, lleno de expolicías que, además, venían de la misma zona. Más tarde, Swan descubrió que la cantidad de chips cargados en Little Wing estaba marcada con un error que excedía el margen de error normal. El número de chips marcados era de 650. Swan quería investigar más a fondo y buscó la ayuda de su mejor amigo en el ejército inesperadamente. A partir de entonces, Swan desapareció por completo. Y en cuanto a la instalación de los chips de Little Wing en los misiles, solo se necesita un ingeniero. Lo que tienen que hacer ahora es encontrar a ese ingeniero, cosa que no resulta difícil para Richard. Le pide a Marlo que se ponga en contacto con Langston y le mienta diciendo que Richard y los demás están usando a su hija para amenazarla. Marlo miente diciendo que ha ahuyentado a Richard y que ahora teme que la descubra y vuelva por ella. Tras enterarse de que Marlo está en las afueras, Langston le dice que no se preocupe, que él mismo irá a recogerla. Después, Richard lleva a Marlo a buscar a Russo. Quieren enfrentarse a Langston, así que le piden ayuda a Russo para que cuide de la hija de Marlo. Este bondadoso policía acepta de inmediato, pero no puede quedarse allí porque se acaba de pelear con Marsh. Para prevenir lo peor, Russo tiene que llevar a la hija de Marlo a casa de su primo durante unos días, pero en cuanto se aleja, descubre que alguien le sigue. Russo le dice a la hija de Marlo que se agache en el asiento trasero y, nada más decirlo, empiezan a llegar las balas. Russo acelera rápidamente para escapar, pero el enemigo le persigue sin descanso. Por mucho que lo intenta, no puede librarse de él.
así que Russo solo puede pedirle ayuda a Richard. Al oír esto, Marlo se preocupa mucho por su hija y no puede evitar preguntar qué pasa. En ese momento, Langston ha llegado y, al ver que Marlo pregunta y se responde a sí misma, se da cuenta inmediatamente de que es una trampa. Langston ordena matar a Marlo, pero Richard sale corriendo justo a tiempo para salvarla. El enemigo había venido preparado por otro lado. Russo está en peligro. Parece que esta noche no podrán matar a Langston, así que tienen que ir corriendo a rescatar a Russo. Richard no quiere rendirse, así que les dice a los demás que vayan a ayudar a Russo mientras él se queda para enfrentarse a Langston. Le dispara a las ruedas del coche del enemigo, obligándolos a bajarse, y así Richard los elimina uno a uno. Sin apenas esfuerzo, mata a 3 de los subordinados de Langston, luego dispara a todas las ruedas y grita al cielo. Langston es bastante paciente y se niega a salir. Esto no resulta difícil para Richard, saca su teléfono y llama al teléfono de Langston, empieza a sonar, y Richard camina hacia donde proviene el sonido. De repente, un helicóptero aparece en el cielo disparando hacia Richard. Él se esconde apresuradamente, pero la potencia de fuego del enemigo es demasiado fuerte y solo puede ver cómo rescatan a Langston. Al oír las sirenas de la policía, Richard tiene que marcharse rápidamente. Por otro lado, antes de que Carla y los demás puedan llegar a donde está Russo, los asesinos los obligan a salir de la carretera al ver que el coche está a punto de explotar por los disparos. Russo saca a rastras a la hija de Marlo del coche y le dice que corra muy deprisa y no se detenga. Así, bajo la protección de Russo, la hija de Marlo empieza a huir. A pesar de recibir varios disparos, Russo no suelta su arma e intenta ganar tiempo para la hija de Marlo. Después de matar a los 2 asesinos en el coche, Russo cae al suelo. En su huida, la hija de Marlo también es bloqueada por otro asesino en este momento crítico. Un coche aparece de repente y atropella al asesino. Son Carla y los demás, que han llegado. Al ver a Russo tendido en el suelo con heridas de bala, Frances se apresura a llamar a una ambulancia, pero llega demasiado tarde. No tienen tiempo para el dolor antes de nada. El grupo debe organizar un alojamiento para Marlo y su hija. Richard ve que las personas de confianza que le rodean se han visto envueltas en todo esto. Después de jubilarse, Carla trabajó en una agencia de cobro de deudas y compró una casa privada. El agua y la electricidad están incluidas en el alquiler, así que no queda ningún registro de la propiedad. El casero es un ex bombero que una vez salvó la vida de Carla, por lo que es una persona de confianza. Al oír esto, Richard les dice a O'Donnell y a Carla que lleven a Marlo y a su hija allí. Él y Frances irán a buscar a Marsh para hablar. Marsh no sabe nada. Él solo se encargaba de vigilar a Russo y, cuando encontraba alguna pista, se la comunicaba a Langston. El asesino al que Frances apuñaló sabe lo que pasa, y ahora está en urgencias. Marsh les cuenta todo lo que sabe, pero Richard no le perdona la vida. Precisamente por el chivatazo de Marsh, Russo perdió la vida. Richard debe vengar a ese buen policía. Muy pronto se hace pasar por médico y encuentra al asesino. Richard utiliza algunos métodos de tortura y descubre que Langston quiere vender Little Wing y que la reunión con el comprador es mañana a las 5 de la mañana. Aunque el asesino no sabe el lugar, para Richard, siempre que sea el asesino de Russo, no perdonará a nadie. Inyecta algo en el tubo de suero intravenoso que hace que el asesino muera rápidamente. Los dos aprovechan el caos para escapar y por casualidad se encuentran con el hombre enviado por Langston para matar al asesino. Él huye, así que los dos le persiguen apresuradamente y poco después le matan. Los dos utilizan su teléfono para llamar a Langston. Este no se sobresalta, ya que está acostumbrado a que Richard mate a sus hombres continuamente, pero esta vez Richard ha cometido un error. Él también tiene un infiltrado en el departamento de policía, así que consiguió el GPS del coche de Russo. El día en que New Age fue asaltada, Russo había ido a un hotel. Hoy Langston envió a sus hombres allí y descubrieron a Carla y a O'Donnell. Resulta que los dos estaban encargados de llevarse a Marlo y a su hija, pero para evitar que los siguieran, no fueron solos, sino que contrataron a un conductor, y después de terminar, fueron al hotel a esperar a Richard, cayendo así en la trampa de Langston. Él tiene un centro de investigación en el condado de Rockland, y siempre que Richard y sus cómplices entreguen sus armas bajo su supervisión hasta que termine el trabajo, Langston perdonará a Carla y a O'Donnell. Richard piensa rápidamente en una respuesta. Dice que su cómplice Frances murió en el tiroteo anterior y que la policía ha llegado al hospital, así que él está esperando a ser interrogado. Si Richard se va ahora, la policía seguramente le seguirá, y sabe que él tampoco quiere que la policía lo encuentre, por lo que Richard propone acudir al lugar acordado esta noche, con la condición de que, cuando él aparezca, sus dos amigos deben estar vivos. Langston acepta sin dudarlo. Después de todo, tiene a 2 rehenes y si Richard se atreve a hacer algún truco, los matará. Frances no entiende qué está haciendo Richard, porque Langston ha sido policía durante 30 años y seguramente tiene a alguien en la comisaría, por lo que recibirá pronto noticias del forense. A Richard no le preocupa esto porque Langston lo sabrá de todos modos. Él solo está ganando tiempo para ponerse en contacto con Lavoy y aceptar su propuesta anterior. Nada más abrir la boca, le pide hombres a Lavoy
incluyendo a un ex marine y a un militar de caballería. Lavoy accede de inmediato a enviar a 2 marines y a un soldado de caballería para que estén a las órdenes de Reacher. Poco después llega la noche y Reacher y Frances observan el exterior de la base. Hay focos por todas partes y cualquiera que pase será iluminado. Está rodeada de cámaras y las vallas están electrificadas. Langston dijo una vez que esta noche no podía ocurrir nada sospechoso, así que no pueden infiltrarse desde el exterior. Los dos se ven obligados a seguir las exigencias de Langston y entrar. Reacher no tiene miedo si ha exigido que entre. Él lo resolverá todo por dentro. Dicho esto, Reacher se quita el pasador de un documento y entra tranquilamente en la base. Como Langston tiene rehenes, él solo puede fingir que obedece, pero aprovechando que contesta al teléfono, Reacher derriba a un grupo de asesinos. Antes de que pueda rescatar a Carla y al otro, Langston se acerca con una pistola y le pregunta dónde está Frances. Resulta que Langston acaba de recibir una llamada de su contacto en la policía informándole de que el forense solo tiene un cadáver. Frances sabe que eso es la última preocupación de Langston para encontrar a Frances. Langston no disparará a Reacher, pero podría disparar a O'Donnell. Langston no ha terminado de hablar cuando O'Donnell recibe un disparo, le lanza a Reacher una silla y le obliga a sentarse a hablar. Originalmente se trataba de un asunto muy sencillo. Langston quería vender Little Wing, coger el dinero y jubilarse tranquilamente. Inesperadamente, Swan empezó a investigar e involucró a Calvin y Orozco, arruinando los planes de Langston. Él estaba furioso y mandó deshacerse de Calvin y los demás. Entonces, Langston empezó a cambiar sus planes, firmaba los documentos en nombre de Swan para que, si alguien investigaba, pudieran echarle la culpa a él. Todo iba sobre ruedas, pero, contra todo pronóstico, apareció Reacher a mitad de camino y el plan de echarle la culpa a otro fracasó. Langston no podía hacer nada más, capturó a todos los que sabían algo, como hizo con Calvin, y planeaba arrojarlos desde el helicóptero. Reacher ya ha caído en manos de Langston, solo falta Frances. Langston tiene muchas ganas de saber dónde está Frances o si Reacher la ha traicionado. Por supuesto, no lo ha hecho. Le pregunta a Langston, ¿dónde está Swan? Y este saca un frasco, dentro hay un ojo y un dedo. Eso es Swan. Langston guardó el dedo porque necesitaba su huella dactilar para firmar documentos, y el ojo para escanear y acceder a zonas especiales del edificio. Langston está a punto de llegar al lugar de intercambio, así que ordena a sus subordinados que suban a Carla y a O'Donnell al helicóptero y que luego vuelvan para encargarse de Reacher. Langston sabe bien que, por mucho que le haga Reacher, él no dirá dónde está Frances, por lo que prefiere matarlo de una vez. En cuanto a cómo encontrar a Frances, ordenará a sus hombres que busquen a su padre para amenazarla. Langston no cree que Frances no vaya a aparecer. Tras decir esto, saca el disco duro y se prepara para destruirlo antes de marcharse. Reacher saca el clavo de la suela de su zapato y abre secretamente las esposas en ese momento. Se oyen cantos fuera anteriormente. Un grupo de niños estaba fuera de la base poniendo música. Langston piensa que son esos niños, así que ordena a sus hombres que los echen. Inesperadamente, fue obra de Frances los subordinados. Sin saber lo que pasaba, abrieron la puerta para echarla y acabaron todos muertos a tiros. Los 3 hombres enviados por Lavoy han llegado, cortan la electricidad, dejando toda la base a oscuras. Cuando se encienden las luces de emergencia, Reacher ha desaparecido. Los 3 hombres de Lavoy vuelan la puerta y entran con las armas. Reacher aprovecha la oportunidad para matar a un asesino. Le roba el arma y se une a la lucha. Langston no tiene tiempo para entretenerse con Reacher, huye apresuradamente antes de que llegue la policía. Bajo la protección de sus subordinados, Langston logra subir al helicóptero. Carla y O'Donnell siguen a bordo. Justo cuando el helicóptero despega, Reacher sale corriendo, salta y se agarra a la rueda del tren de aterrizaje, elevándose con él. Cuando Frances sale, ya es demasiado tarde y solo puede ver cómo se llevan a Reacher. En el helicóptero, Langston ordena a un hombre que abra la puerta trasera y se prepare para arrojar a Carla y a O'Donnell. Inesperadamente, Reacher sube por la puerta trasera y derrota a esos subordinados. Langston coge una pistola para dispararle, pero Reacher le da una paliza. El disparo de la pistola impacta contra el parabrisas y el helicóptero empieza a caer. El piloto levanta el helicóptero rápidamente, haciendo que Carla casi se caiga, pero por suerte Reacher la agarra a tiempo. Una vez que el helicóptero se estabiliza, Reacher vuelve a pelear con Langston en un momento de descuido. Choca con Carla, haciendo que ésta se caiga por la puerta trasera. Reacher ya no le presta atención a Langston y se apresura a sujetar a Carla. Langston aprovecha la oportunidad para darle unas patadas a Reacher, y al mismo tiempo Carla lucha por desatarse mientras el subordinado se prepara para matar a Reacher. Afortunadamente, Carla consigue liberarse y utiliza el cuchillo clavado en el cuerpo de Reacher para encargarse del subordinado. Carla trepa desde abajo y Langston, aterrorizado, suplica a Reacher que le perdone la vida, diciendo que él sabe dónde está el comprador. Reacher encontrará al comprador él mismo. Lo que tiene que hacer ahora es vengar a sus compañeros de equipo. Dicho esto, Reacher arroja a Langston del helicóptero, mientras que Carla somete al piloto y se entera del paradero de AM. Resulta que de camino a la casa del ingeniero de New Age, Langston había acordado encontrarse con AM allí. AM había recibido los misiles de Oles y fue a casa del ingeniero para aprender a instalar Little Wing en los misiles.
misiles. El piloto sabía dónde estaba la casa del ingeniero, así que llevó allí a Richard y a los otros dos. Bajo la guía de Oles, AM llegó a la puerta de la casa del ingeniero. Acto seguido, Oles murió baleado al instante mientras AM estaba confundido. Richard abrió la puerta y le apuntó con un arma. AM, aterrorizado, siguió a Richard al interior de la casa. Richard sabía que él era solo el intermediario y le preguntó a quién le vendía los misiles. AM no paraba de parlotear, diciendo que hacer eso arruinaría su reputación, pero al final se negó a revelar el nombre del comprador. El grupo de Richard perdió la paciencia y le dispararon inmediatamente matándole. Tras ocuparse de AM, fueron al almacén, donde se encontraban el piloto y el ingeniero. Al ver a Richard, le suplicaron rápidamente clemencia. La bondad de Richard afloró y los dejó marchar a ambos sin decir palabra. Tras despegar el helicóptero, Frances echó el misil al hombro para probar el poder de Little Wing. Inesperadamente, es muy potente aunque no alcanzaron el avión. A los pocos segundos el misil regresó por sí solo y destruyó el helicóptero. Mientras el grupo de Richard se asombraba, los tres hombres que les respaldaban les traicionaron. Resulta que habían recibido órdenes de Lavoy de no dejar que nadie supiera lo que había pasado. Richard se había dado cuenta hace tiempo del tipo de persona que era Lavoy, así que no solo se había puesto en contacto con él, sino también con el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora que la policía ha llegado, a los tres solo les queda rendirse. Richard llama a Lavoy y este le pregunta si ha conseguido matar a Richard mientras tanto. El Departamento de Seguridad Nacional, que ya tenía pruebas, ordenó inmediatamente actuar y sus agentes irrumpieron en la casa de Lavoy y lo arrestaron en el acto. El Departamento de Seguridad Nacional le dijo al grupo de Richard que se fueran primero, que ellos se quedarían a limpiar. En cuanto a los $65 millones, el Departamento de Seguridad Nacional no lo investigaría. Después de todo, habían conseguido algo más valioso que esos 65 millones. Richard dividió el dinero en varias partes, una parte para la esposa de Calvin, una parte para el hermano de Russo, una parte donada al Centro de Rescate de Animales a nombre de Swan, y el resto para el padre de Frances, porque Richard sabe que si se lo daba directamente a Frances, ella seguramente no lo aceptaría. Dio una parte al hijo de O'Donnell, y la última parte se la dio a Carla para que abriera una empresa, una suma más que suficiente para que ella empezara su negocio. Solo que no dejó nada para sí mismo. Richard solo se quedó con un billete de autobús por valor de $1,980, con el que durante un año puede viajar en autobús a cualquier parte del país. Y así, Richard se despide de nuevo de sus compañeros de equipo y emprende un viaje sin fin y sin destino. Aquí termina la serie. Gracias por su atención, adiós y hasta la próxima.